Hola, bienvenidos a MD44. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre hebreos, israelitas y judíos? Parece sencillo, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente usa estos términos como si fueran lo mismo, sin saber que detrás de cada palabra hay una historia, un significado profundo. Lo que vamos a desvelar hoy podría cambiar por completo la forma en que se entiende la narrativa bíblica. Es un conocimiento que toca las raíces de la propia identidad espiritual. Aquí está la gran pregunta. Es muy probable que se haya pensado que estos tres nombres son intercambiables, sinónimos para el mismo pueblo. Pero esa confusión, que lleva siglos con nosotros, en realidad nos hace perder detalles cruciales y puede llegar a distorsionar el mensaje de fondo. Así que hoy vamos a desentrañar este misterio juntos. Para llegar al fondo de la cuestión, nuestro viaje tendrá 5 paradas. Primero, veremos por qué existe esta confusión histórica. Después, viajaremos al origen de los hebreos. Seremos testigos del nacimiento de la nación israelita y entenderemos el legado de los judíos. Y para terminar, descubriremos cómo todo esto apunta a una identidad que va mucho más allá de la historia. Y aquí es donde empieza todo el lío. ¿Cuántas veces hemos oído eso de el pueblo judío cruzando el Mar Rojo? Suena normal, pero si lo pensamos es un anacronismo. Es como llamar italianos a los legionarios romanos. En ese momento de la historia, el pueblo judío como lo conocemos hoy simplemente no existía. Eran hebreos saliendo de Egipto, israelitas en pleno proceso de formación, pero no judíos. Estas pequeñas imprecisiones, aunque no lo parezcan, nos ocultan la verdadera evolución de este pueblo. Vámonos al principio de todo. Imaginemos un mundo ahogado en la idolatría, en la adoración de incontables dioses. Y en medio de todo eso, Dios elige a un hombre, a Abraham, para que rompa con todo lo que conoce. No era un rey, ni un sacerdote, era una persona normal, llamada a caminar en obediencia hacia lo desconocido. Y es justo ahí, en ese acto de fe, donde nace un nombre que lo cambiará todo. Hebreo. Pero, ¿qué significa realmente hebreo? La palabra viene de una raíz que significa el que cruza. Y esto es fascinante. No se refiere solo a cruzar un río, el Éufrates. Habla de cruzar una frontera espiritual. Es el acto de dejar atrás un sistema de creencias, un mundo antiguo, para entrar en uno completamente nuevo. Por lo tanto, ser hebreo es, antes que nada, una postura espiritual, una declaración de intenciones. Abraham era un extranjero, sí, pero no solo físicamente. Era un forastero espiritual, en un mundo que no entendía su fe. Lo que unía a esos primeros hebreos no era la sangre ni la cultura, era un pacto con Dios, una identidad puramente espiritual. La historia, por supuesto, sigue adelante. La descendencia de Abraham crece y con ella llega un cambio fundamental. Y ese cambio tiene un protagonista claro, Jacob, su nieto. Después de una noche de lucha, una experiencia que lo marcó para siempre, su identidad y la de todos sus descendientes daría un giro radical. Y este nuevo nombre, Israel, tiene un peso simbólico enorme. Los descendientes de Jacob ya no serían solo los que cruzan, como los hebreos. Ahora tendrían una identidad colectiva, una historia compartida y un destino como nación. La fe personal de un hombre, Abraham, empezaba a convertirse en la fe de todo un pueblo. A partir de este momento, a sus descendientes se les empieza a llamar israelitas. Y el nacimiento de las 12 tribus, una por cada hijo de Jacob, le da estructura y organización a este nuevo pueblo. Ya no son un grupo de nómadas unidos por un pacto. Son una nación en formación, con un propósito claro y visible para el resto del mundo. Esta línea de tiempo nos ayuda a ponerlo todo en orden. Pasamos del hebreo, esa identidad espiritual original, al israelita, la identidad nacional que une a las 12 tribus. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. Un acontecimiento dramático está a punto de dar lugar a la tercera y probablemente más conocida de estas identidades. Ahora llegamos a uno de los puntos más complejos y peor entendidos, y es que, en contra de lo que muchísima gente cree, no todos los israelitas son judíos. De hecho, el término judío viene de una sola de las 12 tribus, la de Judá. Entonces, ¿cómo es posible que el nombre de una sola tribu acabara representando a todo un pueblo? La clave está en lo que pasó tras la muerte del rey Salomón. El reino de Israel se partió en dos. El reino del norte, con 10 de las tribus, fue finalmente destruido y sus habitantes dispersados por el mundo. Pero el reino del sur, formado principalmente por la tribu de Judá, sobrevivió. Y fue en ese momento, ligado a la tierra de Judá y al templo de Jerusalén, cuando la identidad judía empezó a tomar forma. Fue durante el exilio en Babilonia cuando esta identidad se forjó a fuego. Ser judío ya no era solo una cuestión de nacionalidad, se convirtió en algo religioso y cultural. Significaba ser fiel a la ley, a las tradiciones, a la Torá, incluso estando lejos de casa. La identidad espiritual hebrea y la nacional israelita dieron paso a una identidad forjada en la resistencia y la supervivencia. Con esta tabla, las diferencias se ven de un solo vistazo. El hebreo, una postura de fe, en la era de los patriarcas. El israelita,
una identidad nacional de 12 tribus a partir de Jacob. Y el judío, una identidad tribal, religiosa y cultural que nace de Judá tras la división del reino. Son 3 etapas claras y distintas de una misma e increíble historia. Hasta ahora hemos hablado de linajes, de tribus, de naciones, pero la historia no se queda ahí. Vamos a ir un paso más allá de la sangre, de la historia y de la geografía, porque existe una interpretación que revela una identidad que lo trasciende todo, una que, sorprendentemente, podría estar al alcance de cualquiera. Y esta es una de las grandes revelaciones de toda la narrativa. La Biblia muestra que quienes comparten la fe de Abraham son considerados sus hijos espirituales. Y claro, esto lo cambia todo. Significa que desde esta perspectiva, lo que de verdad define la identidad ante Dios no es el linaje, sino una decisión del corazón. La fe se convierte en el verdadero ADN espiritual. El apóstol Pablo lo explicó de una forma magistral que no deja lugar a dudas. La verdadera identidad no es algo externo que se pueda ver, es una realidad interior, del espíritu. La circuncisión del corazón es mucho más valiosa que cualquier símbolo físico o línea de sangre. Formar parte del pueblo de Dios es una condición del alma. Por lo tanto, esta pertenencia no depende de dónde se viene, sino de hacia dónde se va. Es una identidad que no se hereda por nacimiento, sino que se elige por convicción. Igual que los primeros hebreos cruzaron una frontera y los israelitas lucharon por una promesa, esta identidad espiritual requiere que cada uno tome una posición de fe. Y así llegamos al final de este recorrido. Ahora que la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos está más clara, y con la revelación de esta identidad espiritual que lo abarca todo, queda una pregunta en el aire. ¿Qué se puede hacer con esta verdad? Porque no basta con conocerla. Es un conocimiento que nos invita a reflexionar y quizás a actuar. Si te gustó el vídeo, suscríbete, deja un me gusta, comenta lo que más te ha gustado y comparte el vídeo.